Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 115. El examen VIP. Sakayanagi Arisuda. El primer paso. En comparación con la gravedad de la clase B y la opresión de la clase C, la zona de dormitorios de la clase D presentaba un panorama completamente diferente. Karuizawa Kei y su grupo de gyarus estaban en el dormitorio, sentadas alrededor de la cama, riendo y compartiendo bocadillos. El ambiente era relajado, como si no les afectara el próximo examen. Karuizawa vestía una blusa de manga corta y una falda informales. Probablemente acababa de ducharse. Su larga melena rubia caía suelta sobre sus hombros y una leve sonrisa asomaba en sus labios. En ese momento estaban jugando a las cartas en la residencia estudiantil. Claro que no era en la habitación que compartían Karuizawa, Horikita y Sakura Airi. La personalidad de Sakura era demasiado tímida. Prácticamente explotaría si tantas chicas gyarus se reunieran allí. Así que, en ese momento, estaban en la habitación de Sato y los demás. Justo en ese momento, el teléfono que Sato Maya sostenía en la mano vibró de repente. Lo cogió con disimulo, echó un vistazo a la pantalla y la sonrisa de su rostro se desvaneció al instante. Su expresión se tornó frenética mientras le daba un codazo a Karuizawa, que estaba a su lado, con tono urgente. Kei, mira tu teléfono. La escuela ha enviado un aviso. Habrá un examen especial dentro de 3 días, y los resultados contarán para la nota final de la clase. Al oír esto, la sonrisa de Karuizawa se desvaneció. Rápidamente sacó su teléfono, abrió la notificación oficial y la leyó. Tras leerla, frunció ligeramente el ceño y su expresión se tornó seria. El aviso lo describía como un examen añadido temporalmente. ¿Qué significaba añadido temporalmente? Significaba que las reglas eran desconocidas y que afectaría las calificaciones de las clases, sin duda un duro golpe para la clase D, que ya se encontraba en el último lugar. Por supuesto, para ellos, que pertenecieran a la clase D o no, no era lo más importante. Lo que importaba era cómo obtener puntos privados como unidad de clase. Sobre todo porque, más temprano al mediodía, ella había recibido una enorme ganancia inesperada como miembro del grupo de Horikita. 990.000 puntos. 990.000 puntos. Era una cantidad que ni siquiera ella había visto antes. Así que, tras ver el aviso del examen, su primer impulso fue abrir sus contactos y buscar el nombre de Horikita Suzune para enviarle un mensaje. Al fin y al cabo, Horikita tenía talento. Dejando de lado la habilidad física y el rendimiento académico, su inteligencia era muy superior a la de ellos. Karuizawa no era buena para pensar por sí misma y estaba acostumbrada a seguir órdenes. Lógicamente, ya se tratara de asuntos de clase o relacionados con los exámenes, debía avisar a Horikita inmediatamente para saber qué planes se estaban tomando. Pero justo cuando estaba a punto de escribir Horikita-san, la escuela va a añadir un examen especial, ¿qué debemos hacer? La figura de Hachiman apareció fugazmente en su mente, junto con esas palabras que había grabado a fuego en sus huesos. Entonces, le dijiste esas cosas a Horikita, y ahora me pides que haga cosas por ti, entonces, ¿estás dispuesto a protegerme? Mientras esté en esta escuela, se lo puedo prometer. A cambio, necesito que hagas cosas por mí. Aunque se trataba de una transacción, fría en apariencia, le brindaba una sensación de paz. Y en sus interacciones posteriores, sintió que la transacción se volvía gradualmente más cálida. Los arreglos que Hachiman hacía con ella no parecían tratarla simplemente como una herramienta de intercambio, sino más bien, como si fuera una mascota. Pensó esto porque ocasionalmente veía el comportamiento de animalito de Sakura-san y estableció la conexión. Quizás Ikigaya la trataba como a su perrito. Sin embargo, incluso si se trataba de una perra, siempre y cuando su dueño fuera lo suficientemente fuerte y pudiera protegerla para siempre, parecía aceptable. Ante este pensamiento, toda intención de seguir las instrucciones de Horikita se desvaneció al instante. Horikita era, sin duda, poderosa y confiable, pero frente a la silueta de Hachiman, se sintió insignificante. Entonces, su dedo se detuvo.
Sin la menor vacilación, Karuizawa borró el texto del cuadro de entrada, salió decididamente del chat con Horikita y abrió su cuadro de diálogo con Ikigaya Hachiman. No es que no reconociera la habilidad de Horikita. Sabía que Horikita era bastante capaz en cuanto a estrategias para exámenes. Pero en su corazón, la prioridad de Hachiman siempre fue la más alta. Por muy increíble que fuera Horikita, solo era la líder de su grupo. Hachiman, en cambio, era quien realmente podía protegerla. Al pensar en esto, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sus dedos tecleando con cuidado en la pantalla mientras sopesaba su tono, temiendo que sus palabras no fueran las adecuadas. Escribió: Ikigaya-kun, vi el aviso de la escuela. Hay un examen especial en 3 días. ¿Necesitas mi ayuda en algo más esta vez? Sin duda cooperaré y seguiré tus instrucciones al pie de la letra. Tras enviar el mensaje, Karuizawa apretó el teléfono con fuerza, con los ojos llenos de expectación y la respiración ligeramente entrecortada. Sabía que Hachiman era meticuloso y que seguramente ya había empezado a planificar el examen. No quería ser una carga. Solo quería hacer lo posible por aliviar un poco su presión y ser una perrita competente. Al poco rato, el teléfono vibró. Era la respuesta de Hachiman. Karuizawa lo abrió rápidamente y encontró un simple mensaje. Efectivamente, necesito tu ayuda, pero no hay prisa. Descansa bien y guarda energías. Te avisaré de los preparativos del examen antes de que empiece. Al ver la respuesta, los nervios de Karuizawa se relajaron al instante. Una sonrisa volvió a su rostro y asintió enérgicamente como si Hachiman estuviera justo delante de ella. En realidad, ella quería preguntarle si la revisión del examen acordada previamente con Horikita se limitaba a eso, o si habían hablado de otras cosas, y si él sentía algo más por Horikita. Pero ahora, decidió dejarlo pasar. Al ver que su expresión se suavizaba, sus compañeras Gyaru se reunieron a su alrededor, susurrando preguntas. Kei, ¿cómo estás? Te respondió Horikita-san. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos preguntarle a Horikita-san. Es tan capaz, seguro que encontrará la manera de solucionarlo. Dieron por sentado que Karuizawa acababa de contactar con Horikita. Después de todo, durante el examen en la isla, Karuizawa había estado cooperando intencionalmente con los planes de Horikita. Y hoy, Karuizawa había distribuido en privado 100.000 puntos a cada uno de sus amigos cercanos de su parte de 300.000 puntos, alegando que eran ingresos por cooperar con Horikita durante el examen. De lo contrario, si todos supieran que ella está ganando dinero en secreto mientras ellos no reciben nada, el equipo acabaría desmoronándose por la sospecha. Karuizawa intuía vagamente que las integrantes de su pequeño equipo no eran Gyarus comunes y corrientes. Cada una ocultaba sus propios secretos en mayor o menor medida. Un equipo tan complejo y frágil requería intereses comunes para mantenerse unido. Ella lo había aprendido consultando con Kushida. Kushida tenía una amplia experiencia en relaciones interpersonales. ¿Me lo preguntas a mí? Ese grupo tuyo es bastante delicado. Sin embargo, creo que si logras convertirlo en una comunidad de interés que prospere y fracase en conjunto, será mucho más estable, había dicho el maestro Kushida en aquel entonces. En ese momento, Kushida incluso pareció un poco sorprendido. Karuizawa, ¿de verdad no le temes a mi verdadera cara y te atreves a consultarme sobre esto? Karuizawa respondió. Bueno, ya estamos en el mismo equipo, así que es lo que hay. Mientras no me delates, yo no te delataré. Volviendo a la realidad, Karuizawa miró a sus amigos, que la miraban con perplejidad, y dijo, aún no se ha anunciado el contenido del examen, y Horikita dijo que por ahora no tienen ninguna pista. Pero como el examen es en 3 días, por ahora, todos, hizo una pausa y añadió, hay algo que quiero dejar claro. La clase D prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ascender. Lo entendemos, dijo Matsushita Chiaki con tono tranquilo. Aunque permanezcamos en la clase D para siempre, las ventajas aquí son mayores que en el mundo exterior. Y, sinceramente, estos exámenes especiales son bastante recientes. Siento que podemos aprender cosas prácticas para cuando nos graduemos. En realidad, ella era la persona más racional de la clase D. Después de todo, ella tenía la fuerza de la clase A original, pero la clase D era un caso perdido. Ya había experimentado el dolor de ser un lobo con piel de cordero que no podía volver a ser un lobo.
Ahora que Karuizawa estaba a cargo de la distribución de los intereses de la clase D, no tenía objeciones. Mientras se obtuvieran puntos, todo estaba bien. Además, ya se había fijado una meta más ambiciosa. Ikigaya Hachiman, de la clase B, podría ser la persona en la que debía centrarse durante este periodo. De este modo, este discreto grupo de personas que se ocultaban cosas entre sí experimentó otro cambio silencioso. Las 4 clases a bordo del barco tenían cada una sus propias preocupaciones y planes. Sin embargo, la clase A, la élite del colegio, carecía de la serenidad propia de los alumnos más destacados. En cambio, el repentino aviso de examen los sumió en el pánico. El ambiente estaba cargado de un caos y una ansiedad sin precedentes. Estaban reunidos en la sala común del tercer piso. Normalmente, este espacio rebosaba de un ambiente ordenado de debate académico y planificación estratégica. Ahora, reinaban discusiones acaloradas y suspiros. En el rostro de cada estudiante se reflejaba la inquietud. Su antigua confianza y orgullo habían desaparecido por completo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se añadió un examen especial tan repentinamente? No estamos preparados en absoluto. Un chico apretó el teléfono con fuerza, con voz frenética. En el último examen de la isla, aunque mantuvimos nuestra posición de clase A, la diferencia de puntos no fue grande en absoluto, e incluso terminamos endeudados. Si no podemos resistir en este examen y nos supera la clase B, perderemos nuestra condición de clase por completo. Sus palabras calaron hondo, y los estudiantes a su alrededor se unieron, intensificando su ansiedad. Sí, para empezar, el examen de la isla no nos sirvió de mucho, y ahora la escuela hace esto. Es demasiado repentino. El líder Katsuragi es increíble, pero el último examen lo agotó demasiado. ¿Podrá guiarnos para asegurar nuestra posición en la clase A esta vez? El panorama es desalentador. Katsuragi-kun no ha estado bien estos 2 últimos días. Se le ve demacrado. Si no logra recuperarse, estamos perdidos. No quiero acabar en la clase B cuando volvamos al colegio. Estos eran los miembros de la facción Katsuragi dentro de la clase A, aun siendo sus partidarios, no podían ocultar su pesimismo. Las discusiones iban y venían. Todos estaban preocupados. Nadie mencionaba ya la idea de ganar puntos. Solo les quedaba el miedo a perder su estatus. En la escuela secundaria de formación avanzada, la clase A significaba ser de la élite y tener un futuro prometedor. Una vez que descendías de la clase A, te etiquetaban como un fracaso, un resultado que ningún estudiante de clase A podía aceptar. El último equipo de la clase A en caer fue el de los estudiantes de segundo año. Viendo a esos estudiantes, prácticamente estaban fuera de la competencia. No querían repetir esos errores bajo ningún concepto. Sin embargo, la mayor fuente de inquietud era el propio Katsuragi Koei. El líder de la clase parecía haber perdido su confianza y su aplomo habituales. El examen en la isla deshabitada había destrozado la determinación de Katsuragi. Mientras todos estaban en pánico, se oyó un suave sonido de pasos. Katsuragi Koei entró lentamente. Vestía el uniforme estándar de chaqueta roja, pero en tan solo un día parecía haberse sumido en una profunda melancolía. Seguía calvo, pero carecía de cualquier aura de fortaleza. En cambio, desprendía una sensación de decadencia. Sus movimientos no mostraban la compostura ni la seguridad con la que controlaba la situación. Al ver entrar a Katsuragi, el murmullo cesó al instante. Todas las miradas de los estudiantes se posaron en él, algunas con expectación, otras con preocupación y otras con un atisbo de duda. Al fin y al cabo, entre los presentes no solo había miembros de la facción de Katsuragi, también se encontraban allí miembros de la facción de Sakayanagi. Katsuragi se detuvo, recorriendo con la mirada a los estudiantes. Al ver el pánico y la inquietud en sus rostros, sintió que su nuez de Adán se movía. Quiso decir algo, pero dudó. Sabía en el fondo que sus preocupaciones no eran infundadas. Durante el examen de la isla, para proteger la posición de la clase A y ganar, había agotado su mente y formulado una estrategia meticulosa. Sin embargo, al final, no había logrado distanciarse de las demás clases, e incluso había terminado con una deuda de 50 millones de puntos. Él mismo estaba sumido en un estado de agotamiento mental extremo.
pero no podía derrumbarse. Acababa de recibir la notificación del examen. Si incluso él colapsaba, la clase estaría aún menos preparada para afrontarlo. Tras un largo silencio, Katsuragi finalmente habló, con la voz ligeramente ronca pero fingiendo firmeza en el tono. Silencio, todos. Sé que están preocupados por este examen y por nuestra posición en la clase A, pero, por favor, confíen en que nuestra clase A aún tiene una base sólida y la fuerza suficiente. No caeremos solo por un examen temporal. Mientras estemos unidos y nos preparemos según nuestro ritmo habitual, sin duda estabilizaremos nuestra puntuación y protegeremos nuestra posición. Y esta vez, ya no creeremos en métodos utópicos para ganar puntos. Rechazaremos categóricamente cualquier otra transacción propuesta por la clase B, declaró Katsuragi. Pero sus palabras no lograron tranquilizar a la multitud. Al ver su aspecto demacrado y escuchar la incertidumbre en su voz, la inquietud de los estudiantes no se disipó. Al contrario, se intensificó. Finalmente, una chica dudó un buen rato antes de armarse de valor para hablar, con tonos de descontento. Katsuragi-kun, queremos creerte, pero en tu estado actual, ¿de verdad puedes guiarnos en este examen? Tras el último examen, nos recortaron los gastos. Si perdemos más esta vez, no habrá vuelta atrás. Sí, ojalá Sakayanagi-san estuviera aquí. Añadió inmediatamente un miembro de la facción de Sakayanagi. Desde luego, no sería como Katsuragi. Como perros de Sakayanagi, este era el momento perfecto para luchar por la influencia. Hablaban en su nombre. Y tú deberías ser responsable del fracaso del examen de la isla, Katsuragi. ¿Estás seguro de que puedes guiarnos en este examen? Creo que deberías renunciar como líder. Ya no puedes tranquilizar a los estudiantes de la clase A. En cuanto se pronunciaron estas palabras, muchos estudiantes asintieron con la cabeza, reflejando anhelo en sus rostros. Pero esta escena resultaba un tanto absurda. La clase tenía 2 representantes. En cuanto uno no logró obtener beneficios para la clase, depositaron inmediatamente sus esperanzas en el otro, sin pensar por sí mismos ni tomar la iniciativa. Dejaron el destino de la clase completamente en manos de otra persona. Tal vez esa clase no era tan excelente como parecía. Si Sakayanagi dejaba de preocuparse por la clase en el futuro, probablemente la clase A se desmoronaría por completo. De pie entre la multitud, Kamuro Masumi observaba la escena caótica y pensaba exactamente eso. Siempre había creído que sus compañeros eran excelentes. Al fin y al cabo, su rendimiento académico no era muy bueno, mientras que los que la rodeaban eran todos alumnos sobresalientes. Pero ahora, de repente, se dio cuenta de que esos supuestos alumnos sobresalientes podrían tener peor mentalidad que ella. Frunció ligeramente el ceño, su expresión era compleja. Sin embargo, dado que se encontraban fuera del campus, este examen debía ser dirigido por Katsuragi, y ella supuso que no podía ser de mucha ayuda. La experiencia anterior había demostrado que simplemente escuchar a escondidas los sentimientos de Hachiman no bastaba para salvar a la clase A, por lo tanto, lo único que podía hacer era apaciguar temporalmente a la facción Sakayanagi y seguir las instrucciones originales de Sakayanagi de obedecer temporalmente a Katsuragi. Después de todo, proteger la posición de la clase A era lo más importante en ese momento, y eso era lo que ella consideraba importante. Sin embargo, en ese momento, notó que el teléfono que llevaba en el bolsillo vibraba repentinamente. Kamuro se quedó paralizada un instante porque el teléfono que llevaba en el bolsillo izquierdo no era suyo. Era el que Sakayanagi le había confiado. Al haber regresado al barco, naturalmente tenía el teléfono de Sakayanagi. Pero, ¿por qué vibraría el teléfono de Sakayanagi? Pensando esto, sacó el teléfono instintivamente, creyendo que se trataba de un mensaje de spam. Pero al ver el contenido en la pantalla, se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par, su rostro se llenó de sorpresa e incredulidad, y el teléfono casi se le resbaló de la mano. Los estudiantes que la rodeaban notaron su extraño comportamiento y la miraron. Alguien preguntó con curiosidad: «Kamuro-san, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó?». Kamuro no respondió de inmediato. Se quedó mirando fijamente la pantalla del teléfono, releyendo las palabras para asegurarse de no haberlas leído mal. Porque solo había un mensaje breve en la pantalla, y el contenido era claro y conciso.
soy Sakayanagi. Mañana por la mañana, a las 10, llegaré al barco. Participaré en el examen. Capítulo 116. El revendedor Katsuragi, el Kamuro engañado. La expresión de Kamuro Masumi cambió repetidamente, de la gravedad inicial al pánico posterior, hasta convertirse finalmente en puro asombro. Su comportamiento inusual era innegable para quienes la rodeaban. En consecuencia, todos los alumnos de la clase la miraron. Al fin y al cabo, cualquiera podía ver que el mensaje que había recibido no era para nada trivial. De lo contrario, no habría reaccionado con tanta vehemencia. «Kamuro-san, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó alguien. Esta pregunta finalmente devolvió a Kamuro a la realidad. Respiró hondo, contuvo la agitación en su corazón y simplemente levantó el teléfono para que todos lo vieran. Habló con claridad. «Véanlo ustedes mismos. Este es el mensaje enviado por Sakayanagi». Los alumnos que los rodeaban se agolparon de inmediato, fijando la mirada en la pantalla al unísono. Una sola línea de texto breve hizo que toda la clase aguardara silencio al instante. Porque, soy Sakayanagi. Mañana por la mañana, a las 10, llegaré al barco. Participaré en el examen. Sakayanagi dijo que vendría. Vendría a participar en el examen programado para dentro de 3 días. Podría decirse que, tras un breve silencio, la clase estalló en vítores. La ansiedad que los había estado agobiando se desvaneció, reemplazada por sonrisas que iluminaban los rostros de todos. Sus voces rebosaban de emoción e incredulidad. «Es Sakayanagi-san. ¿De verdad viene? ¡Genial! Con ella aquí, sin duda podemos asegurar nuestra posición en la clase A. Siempre supe que Sakayanagi-san no nos abandonaría. Este examen está prácticamente ganado». Los vítores estallaron uno tras otro. La escena de desánimo de hacía unos instantes fue reemplazada instantáneamente por una ferviente expectación. A diferencia de la euforia colectiva, Katsuragi Koei permaneció inmóvil, completamente paralizado. Se quedó mirando el teléfono que Kamuro tenía en la mano, con la mirada perdida y el rostro inexpresivo, como si no hubiera oído los vítores ni visto las palabras en la pantalla. La derrota en la isla deshabitada había endeudado enormemente a la clase, y los días de agotamiento mental ya habían mermado su anterior agudeza mental. Ahora, incluso mantener el orden en clase resultaba agotador. Había pensado más de una vez que, mientras él y Sakayanagi luchaban por la iniciativa, ella podría aprovechar la oportunidad para dejarlo continuar liderando el examen y que también arruinara el segundo. De esa manera, una vez que regresaran a la escuela, podría consolidar la clase sin perder a un solo soldado. Un Katsuragi fracasado no tendría otra opción, pero gastar el valor que le quedaba ayudándola a mantener la clase. Ese era el plan más seguro y certero para Sakayanagi. Había perdido su chispa. Realmente no tenía confianza en mantener la posición de la clase A en el próximo examen. Así que Sakayanagi solo tenía que esperar a que terminara el examen. Pero, ahora, ¿por qué venía ella ahora? De pie junto a Katsuragi, el rostro de Totsuka Yaiko se ensombreció al instante. Como subordinado de Katsuragi, su lealtad era incuestionable. A diferencia de los miembros de la facción Sakayanagi que lo vitoreaban, se inclinó hacia el oído de Katsuragi y le susurró con urgencia. «Katsuragi-kun, que Sakayanagi-san venga en un momento como este es claramente una maniobra para apoderarse de tu poder. Debe ver que tu situación actual es precaria y piensa que no puedes con la clase A, así que te está ayudando específicamente para reemplazarte». Totsuka Yaiko había estado al lado de Katsuragi desde su ingreso como su seguidora más leal. En su opinión, el prestigio de Katsuragi en la clase A se había desplomado tras el examen de la isla. La aparición de Sakayanagi ahora era demasiado casual. Si lograba que la clase obtuviera algún resultado en este examen, podría derrocar a Katsuragi para siempre. Katsuragi recuperó lentamente la compostura. Al oír las palabras de Totsuka, simplemente negó con la cabeza. No había ira en sus ojos, solo un cansancio evidente y un atisbo de alivio. Levantó una mano para darle una palmada en el hombro a Totsuka y dijo con calma: «No le des tantas vueltas. Sakayanagi tiene sus propias razones.
Al fin y al cabo, es la representante de la clase A. Su disposición a venir y participar en el examen es, después de todo, algo bueno para la clase A. Totsuka se quedó atónito, claramente no esperaba esa reacción. Katsuragi-kun, ¿por qué la defiendes? Está aquí para tomar el poder. Has sacrificado tanto por la clase A, ¿cómo puedes entregarlo tan fácilmente? No tengo intención de entregar el poder, dijo Katsuragi con voz firme. Observó a los estudiantes que lo vitoreaban, con un atisbo de culpa reflejado en sus ojos. El examen de la isla fue, sin duda, mi error. Solo pensaba en la utópica meta de 690 puntos, lo que provocó que todos contrajéramos deudas y nos encontráramos en esta situación. Si la llegada de Sakayanagi permite que la clase A obtenga ventaja en este examen especial y asegure nuestra posición, estoy dispuesto a cooperar plenamente con ella. Su confianza se había derrumbado y su estado estaba lejos de ser óptimo, pero sabía en su corazón que, como líder de la clase A, proteger los intereses de la clase era primordial. La gloria y la pérdida personales eran insignificantes comparadas con el panorama general de la clase A. En lugar de aferrarse obstinadamente a un liderazgo que se desmoronaba, era mejor humillarse y unir fuerzas con Sakayanagi para afrontar la crisis. Esta era la decisión más acertada que podía tomar para la clase A en ese momento. Con este pensamiento, la mirada de Katsuragi se tornó aliviada y firme. Totsuka quiso decir algo más, pero Katsuragi lo interrumpió. Katsuragi tenía razón. Lo que la clase A necesitaba ahora más que nada era unidad y un líder que pudiera sacarlos del apuro, no conflictos internos. Katsuragi no bajó la voz, así que los estudiantes a su alrededor lo oyeron. Los vítores estruendosos se fueron apagando poco a poco, y todas las miradas se posaron en Katsuragi con emociones encontradas. Los estudiantes de la facción de Katsuragi estaban indignados, pues sentían que estaba cediendo el liderazgo voluntariamente y admitiendo su fracaso. Mientras tanto, la facción de Sakayanagi estaba sorprendida. Habían esperado que Katsuragi fuera terco y nunca estuviera dispuesto a recibir ayuda de Sakayanagi, pero no esperaban que tuviera tan presente el panorama general. Morishita Ai estaba entre la multitud, observando la figura de Katsuragi. Suspiró suavemente y se volvió hacia Shirai Shizuka. En realidad, Katsuragi-kun es una buena persona. Aunque fracasó esta vez, nunca pensó en abandonar la clase A incluso cuando está acorralado, su prioridad es la clase. Shirai Shizuka arqueó una ceja, fijando su mirada en Katsuragi mientras asentía levemente. Quizás. Pero es innegable que depender únicamente de Katsuragi-kun para que nos lidere es perjudicial para este examen. En su estado actual, no puede superar esta crisis. La llegada de Sakayanagi-san podría ser el verdadero punto de inflexión para la clase A. Por lo tanto, todos decidieron unánimemente dirigirse a la zona superior del barco a las 10 de la mañana siguiente para dar la bienvenida a Sakayanagi. Todavía había esperanza para la clase A. En contraste con la unidad temporal de la clase A, para Hachiman. Bueno, el examen estaba programado para dentro de 3 días. Había tiempo de sobra, y Ikigaya Hachiman no tenía la menor prisa. Aún no se habían disipado las repercusiones del examen en la isla deshabitada, y él conocía perfectamente la intención de la escuela con este examen especial temporal. Simplemente reorganizar el panorama de las clases de primer año y poner a prueba la verdadera fortaleza de cada una. Lo que debía hacer ahora era conservar energías, observar la situación y esperar a que se anunciaran las normas oficiales antes de formular la estrategia más segura. Al día siguiente de recibir el mensaje de la escuela, Hachiman se dirigió tranquilamente al bar de la terraza. Pidió su bebida favorita, sintió la brisa marina y, de vez en cuando, miraba el mar a lo lejos o el libro que había sacado de la biblioteca. Aún no había terminado el libro que Yori le había recomendado, El misterio de la cruz egipcia, aunque solo le quedaba la mitad, así que podía seguir leyendo. Justo cuando se disponía a beber tranquilamente, disfrutar de la brisa y leer, un invitado inesperado apareció a su lado poco después. Era Kamuro Masumi de la clase A. Ella no dijo nada. Caminó directamente hacia Hachiman, se sentó y pidió un vaso de agua. Se quedó en silencio, con la mirada fija en la distancia y una expresión compleja, meditando sobre quién sabe qué. Hachiman no inició la conversación. Siguió bebiendo como si no hubiera nadie a su lado.
Sabía que Kamuro tenía un propósito al buscarlo, ya fuera para recabar información sobre el examen o para confirmar ciertas cosas. Los dos permanecieron sentados en silencio, solo interrumpidos por el silbido de la brisa marina y los murmullos de los camareros. Justo en ese momento, estalló una acalorada discusión en el otro extremo de la cubierta, rompiendo al instante la paz. Hachiman y Kamuro se giraron al mismo tiempo y vieron a Ibuki Mio de pie frente a Ryuen Kakeru. Tenía el rostro enrojecido y los ojos llenos de furia. Gritó emocionada: «Ryuen, no puedes ser un dictador en este examen especial. En el último examen de la isla, no escuchaste las sugerencias de nadie y seguiste tu propio camino, lo que provocó que la clase C perdiera nuestra oportunidad. Esta vez no te dejaré hacer lo que quieras». Los estudiantes que los rodeaban se reunieron para observar, murmurando. La voz de Ibuki era fuerte. Su resentimiento y enojo eran evidentes para casi todos los presentes. Sin embargo, esta escena también había ocurrido una semana antes. Ibuki y Ryuen tuvieron una fuerte discusión en la terraza, donde Ibuki incluso resultó herida. Se está repitiendo la historia, pero Ryuen permaneció allí, con el rostro terriblemente sombrío y los ojos llenos de desdén, como si mirara a un payaso. Se burló, con voz gélida. «Un dictador. Ibuki, mira lo que eres. ¿Crees que tienes derecho a decirme eso? No te expulsé de la clase C después de que fallaras la última prueba. Eso fue para darte una lección. ¿Todavía te atreves a ladrar aquí? ¿Ah? ¿Una tarea?» Esto causó cierta sorpresa entre los estudiantes en la cubierta. ¿Una tarea? ¿Qué tarea? ¿Acaso la anterior discusión entre Ryuen e Ibuki no había sido real, sino una tarea que Ryuen le había encomendado? Es totalmente culpa mía que haya fallado en la tarea. Ibuki temblaba de rabia, con la voz quebrada. Tú fuiste quien me dijo que fuera a la clase D a buscar información. ¿Quién iba a saber que la clase D se retiraría tan pronto? Ni siquiera tuve oportunidad de actuar, ¿cómo va a ser culpa mía? En lugar de reflexionar sobre tu propio plan defectuoso, me echas toda la culpa a mí. No eres apto para ser el líder de la clase C. Ah. Ahora todos lo entendieron. Así pues, el distanciamiento y la supuesta pelea entre Ryuen e Ibuki antes del examen en la isla fue solo una farsa. El verdadero objetivo era infiltrar a Ibuki en la clase D como espía. Al recordar la parte del examen en la isla donde se debatía adivina quién es el líder, los alumnos se dieron cuenta. ¿Cómo se consigue información sobre el líder? Efectivamente, se necesitaría enviar a un espía. Kamuro también se dio cuenta de esto, y su expresión se tornó seria. ¿No estoy capacitado? Ryuen dio un paso al frente, mirando fijamente a Ibuki con una fuerte sensación de amenaza. No te corresponde a ti juzgar si estoy capacitado para ser el líder. Ya que me odias tanto y no quieres quedarte en la clase C, es sencillo. Reúne 20 millones de puntos y vete. Si logras reunirlos, te dejaré ir de inmediato. No te detendré. 20 millones de puntos era una cifra astronómica para Ibuki. Era imposible que los consiguiera. Las palabras de Ryuen eran claramente un obstáculo deliberado y una humillación despiadada, diseñada para doblegar su espíritu de resistencia. Ibuki miró a los ojos fríos de Ryuen, con la ira y el resentimiento entrelazados, pero se sentía impotente. Finalmente, lo fulminó con la mirada, se mordió el labio y se dio la vuelta para marcharse apresuradamente sin mirar atrás. Sabía que quedarse solo significaría más humillación. Al ver la espalda de Ibuki alejarse, una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Ryuen. Su tono estaba lleno de burla. Débil. Y se cree que puede ladrarme. Dicho esto, también se dio la vuelta y abandonó la cubierta, con los brazos cruzados, la espalda desafiante y fría, dejando atrás a un grupo de estudiantes que cotilleaban. Kamuro observó la escena y negó con la cabeza, con los ojos llenos de desdén y burla. Son un caso perdido. La clase C sigue siendo la clase C, siempre una clase inferior. Incluso ahora, con un examen que determinará el destino de la clase, no piensan en afrontarlo con todas sus fuerzas ni en mejorar. Simplemente malgastan energía en luchas internas. Una clase como esta jamás ascenderá. Siempre serán pisoteados por nosotros, la clase A. Y Ryuen es realmente incompetente.
Como líder, si un subordinado falla en una tarea, el problema radica en su propia planificación. Recuerdo que Ibuki recibió una paliza, con heridas por todos los brazos, para al final no conseguir nada. Es realmente ridículo, dijo Kamuro, frunciendo ligeramente el labio. Hachiman. Los labios de Hachiman se curvaron ligeramente al oír esto. De esta forma, dejó que Kamuro percibiera sus pensamientos más íntimos. ¿De verdad se trata de una lucha interna? Esta pequeña fricción en la clase C no es nada comparada con la división de facciones en tu clase A, Kamuro. Tu clase parece unida en apariencia, pero en realidad está dividida en las facciones Katsuragi y Sakayanagi, cada una con sus propios planes. Comparado con el conflicto abierto de la clase C, tu lucha encubierta es mucho más letal. ¿Y cómo es posible esta contienda interna? Claramente es una trampa. Ibuki fue enviada a la clase D como espía anteriormente, pero debido a que la clase D se retiró antes de tiempo, no tuvo dónde usar sus habilidades. Ahora, debido a que hay un examen, Ryuen continúa con este plan. Mírate la cara. Te han vuelto a engañar, ¿verdad? ¿Crees que la relación entre Ibuki y Ryuen se ha deteriorado otra vez? Al final, Ryuen solo está jugando contigo. Espera. Kamuro estaba atónita, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Jamás esperó que la verdad fuera así. Y, ¿la habían engañado de nuevo? Ella había estado pensando que, aunque la clase C no obtuvo nada del último examen y básicamente trabajaba gratis, si había discordia bajo el mando de Ryuen, la clase podría aprovecharse de ello. Al final, Ryuen volvió a mentir. Había estado fingiendo de principio a fin. Así que, si la clase A intentaba sobornar a Ibuki por su supuesta discordia con Ryuen, él les tendería una trampa y perderían estrepitosamente. Mentirosos. Son todos unos mentirosos. La expresión de Kamuro se volvió amarga por el descontento. Sin embargo, no se limitó a desahogar sus emociones. Reprimió su descontento y miró a Hachiman con urgencia. Entonces, Ikigaya, ¿cuál crees que será el resultado final de este examen especial? ¿De verdad las tres clases B, C y D unirán fuerzas contra nuestra clase A? Sabía que Hachiman era meticuloso y perspicaz. Sus juicios solían ser acertados. Ahora deseaba fervientemente conocer su opinión para determinar si la clase podría mantener su posición. Por supuesto, también debía comprobar si él, el líder de la clase B, los atacaría. Hachiman levantó la vista, miró a Kamuro y luego sonrió. No estoy seguro de si podrán unir fuerzas. Pero ya que preguntas, ahora lo sé. Sé que Sakayanagi-san debería llegar pronto al barco. ¿Tú, cómo lo sabes? El rostro de Kamuro cambió al instante, sus ojos teñidos de pánico. Ella sentía que Hachiman era tóxico. Él incluso podía intuir algo así. Debes saber que los alumnos de la clase A mantuvieron la noticia de la llegada de Sakayanagi en estricto secreto. No se filtró ni una palabra. ¿Cómo lo supo Ikigaya? ¿Acaso había estado observando en secreto los movimientos de la clase A o incluso vigilándolos? ¿O había un espía en la clase A? ¿Era Hashimoto? ¿Era Hashimoto otra vez? ¿O era alguien de la facción Katsuragi que, por resentimiento hacia la llegada de Sakayanagi y por no querer ver a su Katsuragi-kun perder poder, los estaba saboteando? Si Katsuragi-kun fallara una vez, y luego Sakayanagi fallara una vez, estarían a mano. Maldita sea. En un momento como este, todavía estaban peleando internamente. Es un razonamiento simple, dijo Hachiman. Debería decirle a Kamuro que en la historia original esto nunca sucedió y que Sakayanagi no participó ni en el examen de la isla ni en el próximo examen VIP. Solo estoy bromeando. Después de todo, si Sakayanagi no viene, nuestra alianza BCD lanzará un ataque directo contra la clase A sin dudarlo. Las palabras que pronuncié al reunirme con Sakayanagi y Kamuro antes del examen en la isla no eran solo palabrería. Eran mis verdaderos pensamientos. Si Sakayanagi no venía, presionaría a Ryuen y a Yanokuji para que unieran a las clases B, C y D y atacaran juntas a la clase A, arrastrándola al nivel de la clase C o incluso de la clase D, rompiendo por completo la estructura actual. El rostro de Kamuro se llenó de horror al instante. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, enfriándola por completo.
En ese momento, comprendió por fin el verdadero poder de Ikigaya Hachiman. Así que, tú, con tu discurso sobre la historia original, ¿acaso la clase A no era así de miserable en la historia original? ¿Está la clase A en una situación tan peligrosa ahora por tu culpa? Pero es que, por tu culpa, la clase A realmente se enfrenta a tal peligro. Eres verdaderamente aterrador, Ikigaya Hachiman. Kamuro comprendió entonces por qué el estado de Katsuragi era tan terrible. Debía de ser porque, tras analizar la situación, descubrió que cada paso que daba estaba bajo la manipulación de Ikigaya, lo que le hizo perder la confianza y sumirlo en la duda. Y sintió que no había esperanza para la clase A. Así que Sakayanagi, ese idiota, simplemente escuchar la voz interior de Ikigaya es inútil. No puedes bloquearlo. Por tanto, Kamuro actuó de inmediato. Cogió apresuradamente el vaso de agua que había sobre la mesa, dio un sorbo para apenas reprimir el pánico que sentía y asintió con rigidez a Hachiman. Tengo algo que hacer. Me retiro. Se levantó y se marchó a toda prisa, sin atreverse siquiera a mirar atrás a Hachiman, como si algo aterrador la persiguiera. Hachiman la observó de espaldas, con una leve sonrisa en el rostro. Tomó su bebida con calma y siguió disfrutando de la brisa marina. Hacía tiempo que intuía que Sakayanagi vendría. La reacción de Kamuro fue exactamente la que esperaba. Cuando Kamuro regresó al área de descanso de clase A, Katsuragi Koei estaba guiando a varios estudiantes en la discusión de los arreglos, para dar la bienvenida a Sakayanagi. Morishita y Shirai y Asuka también estaban al lado, sus expresiones variaban. Al ver a Kamuro regresar, Katsuragi miró hacia arriba, aparentemente confundido. ¿Qué le acabas de decir a Ikigaya Hachiman? ¿Por qué tardaste tanto en irte y por qué te ves tan nervioso? Evidentemente, alguien de la facción de Katsuragi había estado vigilando los movimientos de Kamuro e informó a Katsuragi. Kamuro se recompuso rápidamente, reprimió la agitación en su corazón y dijo simplemente: nada importante. Fue solo un encuentro casual. Hablamos de cosas triviales. Nada especial. No se atrevió a decir que Hachiman intuía la llegada de Sakayanagi, ni que había descubierto el plan de Riben mientras este aún actuaba para la clase A. Sobre todo, no se atrevió a decir que Hachiman había tenido la intención desde el principio de hacer descender a la clase A a la clase C o incluso más abajo en este examen. Temía que esas palabras provocaran pánico, que Katsuragi la presionara para obtener más información y que, sin querer, revelara más secretos. Totsuka Yaiko frunció el ceño, con tono de descontento. Kamuro, ¿cómo puedes seguir charlando con la gente de la clase B en un momento como este? Si Ikigaya Hachiman nos saca información, sería demasiado perjudicial para la clase A. Conozco mis límites, respondió Kamuro secamente. Observó al grupo y se obligó a decir: Sakayanagi llega a las 10. Como acordamos, iremos a la zona superior para recibirla. Podemos despejar la zona ahora para evitar que nos molesten las otras clases. Katsuragi asintió y se puso de pie. De acuerdo. Yaiko, lleva a 2 personas a despejar la zona superior. Dejen solo a la gente de clase A. Ningún personal no autorizado podrá acercarse. Morishita, Shiraishi, vengan conmigo a esperar en la zona superior en un momento. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a moverse. Totsuka guió a 2 estudiantes hacia la parte superior, mientras que Katsuragi los siguió con Morishita y Shirai y Asuka. Sus expresiones eran todas algo solemnes. La llegada de Sakayanagi marcó un punto de inflexión para la clase A y supuso una prueba inesperada. Para Katsuragi, ir a darle la bienvenida representó su disposición a dejar de lado los rencores personales por el bien de la clase y su actitud de total cooperación, incluso si eso significaba perder su liderazgo. Capítulo 117. Lógicamente hablando, no deberías estar aquí. Rápidamente llegaron las 10 am. Hachiman llevaba un buen rato en la barra. Un libro a medio leer yacía abierto frente a él, y la bebida en el vaso que tenía al lado hacía rato que se había terminado. La barra estaba junto al borde de la cubierta, ofreciendo una vista despejada del vasto e infinito mar azul, creando un ambiente agradable. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez más estudiantes acudían a alimentar a las gaviotas.
Estas aves habían perdido hacía tiempo su recelo hacia los animales salvajes debido a la alimentación constante. Se reunían en pequeños grupos junto a las barandillas y cerca del bar, inclinando la cabeza con pereza y piando, como si recibir comida fuera su derecho natural. Alguien esparció migas de pan, y las gaviotas se abalanzaron sobre ellas. Sus ruidosos piares se mezclaron con las risas de los estudiantes, rompiendo por completo la tranquilidad inicial. A Hachiman no le gustaban especialmente los lugares concurridos. Terminó el último sorbo de su bebida y se dispuso a buscar otro sitio. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, oyó un murmullo de pasos apresurados. Alzó la vista y vio una figura esbelta corriendo hacia él. Su coleta rubia estaba despeinada por la brisa marina, y las puntas se balanceaban con sus movimientos. Era Karuizawa Kei. Además, su maquillaje, normalmente impecable, parecía un poco apresurado. Finas gotas de sudor se formaban en su frente y su rostro reflejaba una clara ansiedad. Su respiración era entrecortada. Esto sorprendió a Hachiman. Normalmente, si algo sucedía, ella prefería contactarlo por teléfono. Correr al bar de la cubierta con tanta prisa sugería una emergencia tan apremiante que ni siquiera tuvo tiempo de enviar un mensaje. En un instante, Karuizawa llegó a la barra, agarrándose al borde con ambas manos. Se inclinó hacia adelante, jadeando. Le costó un rato recuperar el aliento, pero la urgencia en sus ojos no desapareció. Recorrió la barra con la mirada, fijó su vista en Hachiman y lo agarró de la manga. Su voz era tan apresurada que casi parecía ininteligible. Es grave, algo ha pasado. Hachiman dejó su vaso vacío. Aunque no sabía qué le pasaba, decidió consolarla primero. No te apresures. Cálmate y habla despacio. ¿Qué ocurre? El cielo aún no se ha caído. Su tono era monótono, pero poseía un extraño poder tranquilizador. El pánico de Karuizawa disminuyó un poco. Respiró hondo y, aunque seguía hablando rápido, lo entendió mucho mejor. Los alumnos de la clase A están despejando la cubierta superior ahora mismo. No dejan que los alumnos de otras clases se acerquen. Los oí al pasar. Parece que Sakayanagi, de su clase, viene hoy y se están preparando para recibirla en la cubierta superior. Sakayanagi ya viene. Oh. Eso. Hachiman asintió levemente, sin mostrar sorpresa. Recordando la reacción inusual de Kamuro, lo comprendió de inmediato. Hasta cierto punto, aunque Kamuro era una perra leal, tenía tendencia a estropear las cosas con buenas intenciones. Por ejemplo, fue a buscarlo tras enterarse de que Sakayanagi venía, quizás para recabar información, pero acabó dejando escapar la noticia por su incitación. Kamuro era una fiel seguidora de Sakayanagi, dedicada y diligente, pero demasiado directa y incapaz de ocultar sus pensamientos. Con un poco de ayuda, filtraba información. Incluso podría decirse que era una persona que se dejaba influenciar fácilmente. Sin embargo, que Karuizawa viniera corriendo directamente a informar tampoco fue muy inteligente. La cubierta estaba llena de estudiantes. Si la hubieran visto contactándolo en privado, sin duda se habría expuesto. Comparadas con Kamuro, eran como dos hermanas en el mismo barco de meteduras de pata. Una no podía burlarse de la otra. Pero al notar el nerviosismo que aún persistía en Karuizawa, Hachiman se abstuvo de hacer comentarios burlones. Se dio cuenta de que le preocupaba sinceramente que la clase B perdiera talento y cayera en una posición pasiva. Esta sinceridad era poco común, y no quería decir nada desalentador que pudiera herir sus sentimientos. No es solo eso, añadió Karuizawa rápidamente al ver la calma de Hachiman. Ryugen, de la clase C, se dirigió hacia la zona superior hace un momento. Lo vi llevándose a algunos alumnos de la clase C, y su expresión era terriblemente sombría. Parecía que iba a provocar problemas con la clase A. Cuando me fui, ya habían empezado a discutir. Y oí vagamente a Ryuen mencionar tu nombre. ¿Ah? Ryuen también fue. Y mencionó mi nombre. Hachiman arqueó una ceja. Nunca subestimó a Ryuen. Aunque Ryuen era arrogante, competitivo y a menudo impulsivo o incluso temerario, era ingenioso y ambicioso. Odiaba la pasividad y prefería tomar la iniciativa para sacar ventaja.
Sabiendo que Sakayanagi se acercaba, lo que elevaría la moral de la clase A, Ryuen seguramente quería lanzar un ataque preventivo para reafirmar la presencia de la clase C e interrumpir el despliegue de la clase A, pero la impaciencia de Ryuen y el hecho de que mencionara específicamente su nombre hacía que su intención resultara intrigante. Claramente quería involucrar a Hachiman en el lío, haciendo creer a todos que las clases B y C estaban confabuladas. Quería usar el nombre de Hachiman para presionar a la clase A, al tiempo que impulsaba a la clase B a la fama, obligándolos a aliarse con la clase C para enfrentarse juntos a la clase A. En lo que respecta a la guerra psicológica, Ryuen estaba teniendo éxito. Pero, ¿acaso este enfoque no era similar al que había discutido con Iyori? Iyori quería que continuara la alianza. Hachiman no había estado de acuerdo, así que Ryuen ahora intentaba unir a la clase B en el mismo frente de batalla. ¿De verdad quiere tanto una alianza? Podríamos haber competido como rivales en este examen. En ese momento, la cubierta superior del barco ya era un caos. Se oían discusiones y gritos desde toda la cubierta. Hashimoto lideraba a una docena de estudiantes de la clase A, alineados para bloquear la entrada. Su expresión era seria y su mirada cautelosa mientras impedía el paso a los demás estudiantes. Repetía: adelante. Aquí es donde la clase A da la bienvenida a la princesa Sakayanagi. Personas ajenas, por favor, retírense. Era como si dar la bienvenida a Sakayanagi fuera un acontecimiento sagrado que los alumnos de otras clases ni siquiera estaban cualificados para presenciar. Por supuesto, a algunos no les importaba un comino. Por ejemplo, a Ryuen. Liderando a sus dos secuaces, entró con arrogancia en la zona superior. Se plantó justo enfrente de los alumnos de la clase A, con los brazos cruzados, desatando su desdén y burla. Ustedes, los de la clase A, son patéticos. Solo porque perdieron un examen en la isla, se han vuelto tan miserables, teniendo que pedir refuerzos solo para salvar las apariencias. No son diferentes de una manada de perros callejeros. Luego alzó la voz, provocándolos intencionadamente. Katsuragi es un fracaso total. Ni siquiera pudo realizar un examen ni dirigir una clase correctamente. Debería dimitir cuanto antes para evitar ser el hazmerreír. Se podría decir que la provocación de área de Ryuen fue increíblemente feroz. Ya fueran miembros fanáticos de la facción Sakayanagi o simpatizantes de la facción Katsuragi, no podían tolerar que Ryuen insultara así a toda la clase A. Sus rostros se enrojecieron mientras replicaban: Ryuen Kakeru, deja de decir tonterías. Sakayanagi-san siempre fue una estudiante de la clase A, solo faltó al examen de la isla por su salud. ¿Qué tiene de malo que venga a presentar el examen normalmente ahora? Exacto. Mira tu propia clase C. Tuviste suerte y conseguiste 350 puntos. ¿Cuál es el problema? Sigues siendo de una clase inferior. Una clase como la vuestra se cree con derecho a burlarse de la clase A. Cuando empiecen los exámenes, os demostraremos de lo que somos capaces. Ya veremos lo arrogantes que sois entonces. Ryuen miró a los enfurecidos estudiantes de la clase A, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. La provocación se intensificó. Ese era precisamente el efecto que buscaba: enfurecer a la clase A y perturbar su estado mental, haciendo que perdieran la compostura incluso antes de que llegara Sakayanagi. O mejor dicho, maldita sea, el hecho de que Sakayanagi fuera a presentarse al examen ahora no era una buena noticia para él. Ya sabía por Iyori que Ikigaya había rechazado la propuesta de continuar la alianza para este examen. Por lo tanto, es posible que tenga que luchar él mismo contra esto. Pero los detalles del examen eran desconocidos. Lo único que podía comprender era que la moral de la clase A estaba baja. Incluso el ánimo de Katsuragi se había quebrado. Si la clase A recuperaba repentinamente a Sakayanagi y lograba reagruparse, no podría aceptarlo. Por lo tanto, Ryuen estaba allí para presionar a los estudiantes de la clase A y lanzar una ofensiva psicológica. Dio un paso al frente, con voz fría y deliberada. Con un grupo tan desaliñado como el vuestro, ¿os atrevéis a hablar de hacernos pagar? Pero teníais razón al traer a Sakayanagi. Al fin y al cabo, en el próximo examen, la clase A será asediada por las clases B, C y D juntas.
Hizo una pausa intencionada, observando cómo los alumnos de la clase palidecían. Con una satisfacción secreta, continuó. No vayan a abandonar la clase a más tarde con la excusa de que Sakayanagi no estaba. Ahora que está aquí, nuestras 3 clases atacarán igualmente. Ya veremos cómo se justifican entonces. Las palabras de Ryuen fueron como una bomba, provocando un revuelo instantáneo entre los alumnos de la clase A. Sus rostros reflejaban incredulidad y sus ojos, pánico y miedo. Si bien habían previsto ser el objetivo durante los exámenes fuera del campus, el examen en la isla no les había parecido así, ya que las clases B y D se habían retirado tan rápidamente, y la clase C era inferior a ellos. Aunque el resultado final fue malo, no se habían sentido tan tensos. Pero ahora, con Ryuen confirmando personalmente que las clases B, C y D podrían unir fuerzas, cundió el pánico. ¿Y si Sakayanagi llegaba y la clase A seguía perdiendo? Este pensamiento les causó un duro golpe psicológico, provocando que la moral de la clase A cayera en picado. Cuando Katsuragi, Morishita y Shirai y Asuka llegaron, oyeron por casualidad las palabras de Ryuen. El rostro de Katsuragi permaneció impasible, pero un destello de gravedad se reflejó en sus ojos. Sabía que Ryuen no bromeaba. Una alianza con BCD era, sin duda, una amenaza fatal para la clase A. Shirai y Asuka se hizo a un lado y le susurró a Katsuragi. Katsuragi-kun, si bien una alianza entre las 3 clases es posible, Ryuen lo dice ahora solo para desestabilizarnos y minar nuestra moral. Quiere que estemos en desorden antes de que llegue Sakayanagi-san. Morishita Ai también dio un paso al frente, observó los alrededores y dijo rápidamente, ¿qué hacemos ahora? Todos están entrando en pánico. Si esto continúa, la clase A se desmoronará antes de que comience el examen. Tenía buen ojo para percibir el ambiente, y la clase A ciertamente no parecía un grupo de élite en ese momento. Katsuragi dio un paso al frente para encarar a Ryuen, con voz fría. Ryuen, las discusiones verbales no tienen sentido. Que el examen demuestre la verdad. La clase A jamás temerá ningún desafío. Ya sea que unan fuerzas o no, lo lograremos hasta el final. Jejeje, Ryuen sonrió sin decir palabra. Había logrado su objetivo. La moral de la clase A estaba por los suelos. La dureza de Katsuragi le parecía una mera pose forzada. Si, una vez que comenzara el examen, consiguiera que las 3 clases se unieran de verdad, Katsuragi se daría cuenta de lo ridícula que era su supuesta dureza. De vuelta en el bar, observando desde la distancia el caos que se desarrollaba en la parte superior del barco. ¿Así que Ryuen está mintiendo sobre la alianza BCD? Preguntó Karuizawa. ¿Tu clase B no está cooperando realmente con la clase C? Todavía no, para este caso. No se puede hablar de cooperación antes de saber en qué consiste el examen, dijo Hachiman. Oh. Karuizawa asintió, comprendiendo solo a medias. Hachiman continuó explicando. Pero este examen es, sin duda, la mejor oportunidad para que las 3 clases se unan y derroten a la clase A, más allá de una prueba puramente escrita o física. Ryuen es muy astuto. La alianza es, por ahora, solo una mentira suya, sin fundamento real, pero ha logrado su objetivo. Desestabilizar la mentalidad de la clase A y minar su moral. Mientras hablaba, Hachiman miró hacia la cubierta superior con una mirada más profunda. La clase A ha estado dispersa y desanimada desde que terminó el examen en la isla. Incluso Katsuragi debe ser cauteloso y, por lo tanto, está restringido. La llegada de Sakayanagi actuará como un estímulo, reafirmando su voluntad de luchar. Eso no es bueno para ninguno de nosotros en B, C o D. El hecho de que Ryuen proponga la alianza ahora es para reprimir ese espíritu de lucha recién encendido, obligando a Sakayanagi a malgastar su atención, lidiando con un hipotético asedio de 3 clases. Karuizawa finalmente se dio cuenta. Ella pensaba que Ryuen solo buscaba pelea porque la clase A había denunciado a la clase C por pelear en repetidas ocasiones, lo que provocó que sus puntos de clase se redujeran a 0 en el primer mes. Creía que era una venganza. Pero ahora se daba cuenta de que Ryuen estaba jugando un juego psicológico con una visión a largo plazo. Entonces, eso significa, Karuizawa pensó en algo. Ryuen de la clase C es en realidad un maestro de la psicología. Un maestro de la psicología.
repitió Hachiman en su mente, mientras una leve curva aparecía en sus labios. Karuizawa tenía razón. En la historia original, Ryuen era realmente hábil en la manipulación psicológica, especialmente en explotar las debilidades del corazón de las personas para perturbarlas. Tras un momento de reflexión, Hachiman decidió transmitirle a Karuizawa parte de su voz interior. A diferencia de lo que les había enviado a Kamuro y a los demás, podía contarle a Karuizawa algo de la verdad. Al fin y al cabo, ella era la única que quería contárselo tras escuchar sus pensamientos. Era una buena chica. Así pues, Hachiman transmitió sus pensamientos de forma clara y rápida. Karuizawa, ahora te voy a dar cierta información. ¿Eh? Karuizawa se sorprendió al oír la voz interior de Hachiman. Estaban allí mismo. Podían hablar sin problema. Sin embargo, pensó que tal vez era algo que no debía decirse en voz alta, así que escuchó con atención. En la historia original, Ryuen es un maestro de la psicología. Debido a que gobierna su clase con violencia, las rebeliones son constantes. Su clase se tiene varios traidores. Uno de ellos se llama Manabe Shio. Tuvo que realizar varias pruebas psicológicas para encontrarla. Esta Manabe Shio también tiene un conflicto contigo en la historia original. Ambos son Gyarus, pero ella es una Gyaru auténtica que siempre te ha considerado un estorbo. En el siguiente examen, si todo transcurre con normalidad, Manabe Shio sería comprada por Ayano-Kuji para usarla como arma contra ti. Ayano-Kuji haría que ella y sus compañeros te pusieran las cosas difíciles, te acosaran e incluso te hostigaran. Una vez que te encontrarás en una situación desesperada, él aparecería como un héroe para salvarte, ganarse tu confianza y luego utilizarte. Ya tuviste una discusión con Rika de la clase C por una cola. Manabe Shio es cercana a Rika, y Manabe es la líder de las Gyarus, así que seguramente intentará buscarte problemas por la situación de Rika. Hachiman miró a Karuizawa. Recordó que, en la historia original, Manabe la había tomado como objetivo debido a una disputa con Rika, convirtiéndola en el peón de Ayano-Kuji. Ahora la advertía para que evitara esa trampa. ¿Eh? Karuizawa se quedó atónita. Su sorpresa se transformó lentamente en conmoción. Sus pupilas se dilataron y sus labios temblaron. Estaba claramente aterrorizada por esos pensamientos. Instintivamente, retrocedió medio paso, con la mirada perdida. No sabía mucho sobre Manabe Shio, pero conocía a Rika. Y la discusión en la fila que mencionó Hachiman, en realidad ocurrió ayer. Fue a pedir té con leche para todos y tuvo una pelea con una chica de la clase C llamada Rika. Ella no se había cortado la fila, pero Rika pensó que sí, lo que provocó una discusión antes de que Rika saliera corriendo llorando. Y viéndolo ahora, significaba eso que estaba en peligro. En ese momento, no le importaba la clase C. ¿Acaso su propia situación estaba a punto de convertirse en un problema? ¿Y qué clase de terror? La operación que dirigía Ayano-Kuji consistía en comprar chicas Gyarus para acosarlas solo para poder debutar como héroe. Al ver la mirada de pánico e impotencia de Karuizawa, Hachiman se dio cuenta de que la información que acababa de compartir había destrozado su sensación de seguridad. No temas. Ya que te lo digo, no dejaré que caigas en esa situación. Lo que dije es cierto, pero esa es solo la trama original. Estando yo aquí, te ayudaré a prepararte con antelación. La trama ya ha cambiado, e incluso los exámenes se han modificado, pero no creo que te ignore del todo. Así que, para el próximo examen, además de la prueba en sí, espero que intente algo. Durante los próximos 2 días, puedes moverte libremente por el barco, pero puedes pedirle ayuda a Kusida. Pídele que te ayude a monitorear la ubicación GPS de Ayano-Kuji. Si se le ve frecuentemente cerca de ti durante estos 2 días, podremos confirmarlo. Efectivamente, quiere someterte. ¿Cómo podía ser? Karuizawa, casi instintivamente, agarró su propia ropa con la mano izquierda. Si no supieras nada, él sería sin duda una persona poderosa. Pero yo sé mucho, incluso más de él de lo que él sabe de sí mismo. Dado que acepté nuestro trato, naturalmente te protegeré. Espera las normas y la organización del próximo examen, y entonces te confirmaré el plan específico para tu protección. Yo entiendo, dijo Karuizawa en voz baja.
Justo en ese momento, mientras las clases ellas seguían discutiendo en la cubierta superior y la situación se volvía cada vez más tensa, un fuerte rugido resonó repentinamente en el cielo. El sonido se intensificó, ahogando al instante los gritos en la cubierta. Todos alzaron la vista instintivamente hacia el cielo, con rostros llenos de confusión y curiosidad. Un helicóptero negro volaba lentamente hacia la parte superior del barco. Sus rotores giraban a gran velocidad, levantando ráfagas de viento. El fuselaje brillaba con un frío resplandor metálico bajo la luz del sol, luciendo a la vez imponente y transmitiendo una poderosa sensación de opresión, que provocaba una involuntaria sobrecogedora impresión. El helicóptero redujo la velocidad y descendió gradualmente hacia el punto de aterrizaje en la cubierta superior. Los estudiantes que se encontraban cerca retrocedieron, protegiéndose del viento de las hélices, mientras observaban la aeronave con asombro. Incluso los estudiantes de la cubierta inferior miraban con sorpresa. Katsuragi, en la cima, mantuvo la calma. Como secretario del consejo estudiantil, sabía que este contaba con helicópteros para este tipo de emergencias. El hecho de que Sakayanagi pudiera movilizar dicho helicóptero era prueba suficiente de su poder e influencia. Ryuen se quedó inmóvil, observando el helicóptero. Su rostro se ensombreció aún más, y un destello de celos apareció en sus ojos. La escuela se había esforzado tanto en conseguir un helicóptero específicamente para llevar a Sakayanagi al examen. El prestigio era simplemente inmenso. El helicóptero aterrizó, las hélices disminuyeron su velocidad y el rugido amainó. La puerta de la cabina se abrió, pero la primera persona en salir no fue la conocida Sakayanagi Arisu. Era un joven con uniforme escolar que irradiaba una autoridad natural. Su rostro era frío, su mirada penetrante y emanaba un aura poderosa, que hacía dudar a la gente antes de acercarse. Era el presidente del consejo estudiantil, Horikita Manabu. Tras bajar del vehículo, Horikita Manabu no se movió mucho, sino que se quedó a un lado, mirando hacia la puerta. Era evidente que estaba allí para escoltar a Sakayanagi. A continuación, una chica vestida de blanco salió lentamente de la cabaña. Llevaba un bastón en la mano izquierda y su rostro reflejaba una sonrisa serena y elegante. Era increíblemente linda, pero también increíblemente peligrosa y agresiva. Esta persona era la otra delegada de la clase A, Sakayanagi Arisu. Aunque sus movimientos eran limitados, sus pasos eran elegantes y serenos. Cada paso era firme y ordenado. Incluso al bajar por la rampa del helicóptero, su presencia no era en absoluto inferior a la del presidente del consejo estudiantil que estaba a su lado. Los alumnos de la clase A, al ver llegar a Sakayanagi, vieron como la ira provocada por Ryuen se desvanecía al instante. Fue reemplazada por una intensa expectación y emoción. Se abalanzaron sobre ella, con voces llenas de asombro y fanatismo. Sakayanagi-san. Por fin estás aquí. Sakayanagi-san, contigo aquí, estamos tranquilos. Los vítores resonaron de nuevo. El pánico y el desorden anteriores dieron paso a la alegría y la expectación. Eran los fanáticos seguidores de la facción de Sakayanagi. En palabras de Sakayanagi, estos eran sus cachorros. La mirada de Sakayanagi Arisu recorrió lentamente a los estudiantes de la clase que vitoreaban. Con una leve sonrisa, alzó la mano para reconocer su entusiasmo. Pero no se detuvo en la cubierta superior. Como si ya tuviera un plan, se dio la vuelta y se dirigió hacia los pasillos del barco. Al ver esto, los alumnos de la clase quisieron seguirla, pero Sakayanagi los detuvo con un gesto de la mano. Quédense aquí y esperen. Voy a ver a alguien y volveré enseguida. Nadie se atrevió a desobedecer. Se detuvieron en seco, sus ojos siguiendo la figura de Sakayanagi, sus corazones llenos de curiosidad. ¿A quién iba a ver Sakayanagi-san en el momento en que llegara? Ryuen permaneció allí, observando la espalda de Sakayanagi que se alejaba. Luego dirigió su mirada hacia Horikita Manabu. Manabu se mantuvo sereno. En ese momento, Hachiman también salió del bar y se dirigió hacia la terraza superior. Mientras Sakayanagi descendía, Hachiman ascendía. Finalmente, en el tercer piso, ambos se encontraron. Aunque habían pasado unos 10 días, todavía se conocían muy bien. Oh, Sakayanagi. Aunque no era muy bueno en las interacciones sociales, Hachiman ahora podía saludar con naturalidad a las personas que le resultaban familiares.
Levantó la mano izquierda y saludó levemente a Sakayanagi con la mano. Sakayanagi. Sakayanagi, por supuesto, no despreciaría una cara sonriente. Mantuvo su semblante sonriente. ¡Qué sorpresa! No esperaba encontrarte en el pasillo nada más bajar del avión, Ikigaya-kun, dijo. Su voz era suave, pero poseía una claridad singular, como si el ruido ambiental se hubiera ahogado con su tono delicado. O mejor dicho, era naturalmente muy linda, y ahora que era tan llamativa, incluso los alumnos de la clase D no pudieron evitar mirarla fijamente. ¿Es así? Bueno, vine específicamente para reunirme contigo, dijo Hachiman. No esperaba que participaras en este segundo examen. Lógicamente hablando, no deberías estar aquí, añadió Hachiman. Jejeje, Sakayanagi soltó una risita. Parecía bastante orgullosa, pero pronto su tono se tornó más bien irónico, pues dijo, debo agradecerte sinceramente por la gran sorpresa que me diste durante el examen en la isla que acaba de terminar. Mientras hablaba, hizo un ligero puchero, dejando al descubierto la insatisfacción en sus ojos. Aunque superficialmente le dio las gracias, era evidente que estaba de mal humor, francamente terrible. Después de todo, debido a las meticulosas maniobras de Hachiman durante el examen en la isla, la clase no solo no obtuvo ninguna ventaja, sino que quedó con una deuda enorme. Como representante de la clase, tenía que pagar una deuda de 28.000 puntos cada mes. Aunque Katsuragi fue quien firmó el acuerdo, tuvo que pagar. No hubo ninguna excepción. Capítulo 118. No tienes ni idea de lo que sienten los alumnos de la clase A al no querer descender a la clase C. Las palabras de Sakayanagi tenían un matiz amargo. En apariencia, era un agradecimiento, pero en realidad expresaba su descontento con los resultados del examen de la isla deshabitada. Después de todo, la clase A se había endeudado con más de 50 millones de puntos. Incluso estando ausente, tenía que pagar una deuda de 28.000 puntos cada mes. Hachiman, sin embargo, parecía no haber captado el trasfondo de sus palabras. No es ninguna sorpresa. Fue una transacción normal. Tu clase A estaba dispuesta a pagar ese precio por los puntos base, así que, naturalmente, me alegré de vender. Una transacción normal. Sakayanagi arqueó ligeramente una ceja. La sonrisa en la comisura de sus labios seguía siendo elegante, pero en sus ojos se percibía un atisbo de insatisfacción. Si Katsuragi-kun supiera que has calculado cada paso desde el principio, me temo que no lo consideraría una transacción normal. Por lo que sé, tu clase B no ocupó ni un solo lugar. En otras palabras, Sakayanagi ya lo había descubierto. El hecho de que las clases A y C pudieran ocupar tantos puestos era en realidad un cebo lanzado por Hachiman con antelación. Ante esto, Hachiman no respondió. Simplemente la miró, como esperando a que ella continuara. Sakayanagi no tenía prisa. Apoyándose ligeramente en su bastón, dio 2 pasos hacia adelante, acortando la distancia que la separaba de Hachiman. Los dos estaban parados en una esquina del pasillo. De vez en cuando, pasaban estudiantes, pero al ver que eran Sakayanagi y Hachiman, se apartaban a pesar de su curiosidad. Ikigaya-kun, dijo Sakayanagi de repente, con una voz dulce y tierna, pero con un dejo de premeditación. Dijiste antes que, lógicamente, no debería haber aparecido aquí. ¿Por qué? Ella miró a Hachiman con curiosidad y un rastro de expectativa en sus ojos. Pero, expectativa. Señorita, ¿qué espera? Acaba de llegar al barco y ya está intentando fisgonear en mis pensamientos. ... Al oír esto, Hachiman guardó silencio por un instante. Así, movido por la bondad de su corazón, se dispuso a brindarle a Sakayanagi un mensaje de consuelo. Rápidamente le transmitió sus pensamientos más íntimos. ¿Por qué aparecería Sakayanagi aquí? En el examen VIP de la obra original, estuvo ausente. Lógicamente, aunque la clase A sufrió pérdidas, su base aún no está gravemente dañada, así que debería haberse quedado en la escuela esperando. Esa voz interior, que parecía transmitir un matiz de urgencia, llegó a los oídos de Sakayanagi con perfecta claridad. Se sobresaltó un poco, y entonces un destello de satisfacción evidente cruzó por sus ojos. La sonrisa en la comisura de sus labios se volvió un poco más sincera. Como era de esperar.
Su juicio era correcto. En la obra original, ella no se presentó a este examen, pero ahora, debido a su llegada, la trama había cambiado. Y eso era precisamente lo que ella quería. Ella, Arisu Sakayanagi, intentaba desafiar su destino original, limitado y sin palabras. Al ver que el ánimo de Sakayanagi mejoraba, Hachiman apartó la mirada y la observó de nuevo, añadiendo: estoy un poco sorprendido. Como no te presentaste al examen de la isla deshabitada, pensé que seguirías ausente. Sorprendida, Sakayanagi ladeó ligeramente la cabeza. Su cabello plateado se balanceó suavemente con el movimiento. Era una lástima que no hubiera traído un sombrero, aunque, la verdad, era muy linda de todos modos. ¿Te preocupa, Ikigaya-kun, que mi participación afecte tu historial? Solo curiosidad, la respuesta de Hachiman fue irrefutable. Era como si no mostrara emoción alguna. Pero Sakayanagi lo entendió. Por su voz interior de hacía un momento, supo que en realidad estaba bastante sorprendido. Y sin embargo, ahí estaba él, fingiendo estar tan tranquilo. HMPH. Sakayanagi no insistió, simplemente lo observó en silencio. Tras un instante, dijo en voz baja: en realidad, tengo mis razones. Hizo una pausa, bajando ligeramente la mirada como si estuviera sopesando sus palabras. Tuve un sueño, dijo. ¿Un sueño? Hachiman pensó que, si bien Arisu Sakayanagi tenía un aire de princesita, no habría venido hasta aquí solo por un sueño. Había que tener en cuenta que, aunque la clase suspendiera el examen de la isla deshabitada, él no les había permitido perder su base. Al fin y al cabo, la puntuación mínima para ese examen era 0. Las puntuaciones no podían ser negativas. Por lo tanto, la clase podría seguir siendo clase A. Había una alta probabilidad de que Sakayanagi se hubiera quedado en la escuela. En cualquier caso, si la hubieran dejado sola, Katsuragi habría perdido puntos para la clase por su cuenta. Luego, después de que terminara el examen, ella podría haber subido al escenario usando la descalificación de Katsuragi como excusa. En cambio, llegó de forma ostentosa en helicóptero, escoltada por Horikita Manabu. Claramente, se había gastado dinero. Sí, dijo Sakayanagi asintiendo levemente, pero su tono denotaba cierta complejidad. Soñé que no participaba en este examen y, como consecuencia, la clase A descendió a la clase C. Dicho esto, miró a Hachiman con un atisbo de impotencia en los ojos. Y tal como Ryuen-kun había declarado antes, las 3 clases unirían fuerzas para asediarnos. Dime, ¿podría permitirme el lujo de no venir? Hachiman guardó silencio un momento y luego asintió levemente. Lo entiendo. Aunque en la obra original la clase A descendiera a la clase C, eso ocurrió en las últimas etapas, como resultado de más de una docena de exámenes especiales. Pero ahora, tras un único enfrentamiento real, la clase A se está convirtiendo en la clase C, así que Sakayanagi no puede aceptarlo. Todavía no ha experimentado suficientes fracasos. Sakayanagi miró a Hachiman, algo sin palabras. Porque de repente escuchó una forma muy molesta de decir las cosas. Estaba feliz porque su destino había cambiado, pero ahora él le decía que en el futuro original, su clase también descendería a clase C. Entonces Sakayanagi Arisu realmente iba a convertirse en Arisu Sakayana C. Bueno, entonces... Sakayanagi se quedó aturdida por un momento antes de volver a la realidad, luciendo de nuevo su elegante sonrisa. Ikigaya-kun no vino a verme específicamente solo para decir estas cosas, ¿verdad? Solo quería asegurarme, dijo Hachiman. Ya que estás aquí, me tomaré en serio el próximo examen. Eso sin duda me da algo que esperar con ilusión. Sakayanagi rió suavemente, con un brillo penetrante en los ojos. Al fin y al cabo, también quiero ver hasta dónde puede llegar un Ikigaya-kun serio. Los dos se miraron por un instante. Un aura invisible pareció chocar silenciosamente en el aire. Sakayanagi apartó la mirada y se apoyó en su bastón. Entonces, te veré en el examen, Ikigaya-kun. Nos vemos en el examen, dijo Hachiman. Sakayanagi se dio la vuelta y caminó hacia la zona de clase con pasos lentos pero serenos. Tras caminar unos pasos, se detuvo de repente.
No se dio la vuelta, sino que simplemente ladeó ligeramente la cabeza, y la sonrisa en sus labios se acentuó. Aunque la voz interior que escuchó de Ikigaya Kunoi seguía siendo grosera, él seguía expresando sus sentimientos sin darse cuenta, y eso era precisamente lo que ella quería. Era su as bajo la manga para este examen. Con ese pensamiento en mente, continuó avanzando, con un paso aún elegante y sereno, y con un ánimo mucho mejor que cuando llegó. Hachiman se quedó inmóvil, observando cómo la espalda de Sakayanagi desaparecía al final del pasillo, y entonces sonrió. Porque, desafortunadamente, Sakayanagi-san. Solo vine a verte específicamente para engañarte. En cuanto al sueño que mencionó Sakayanagi. Hachiman apartó la mirada y se dio la vuelta para caminar en otra dirección. Soñar o no, daba igual. Lo importante era que el próximo examen podría ser muy interesante. Quedaba por ver qué puntuación asignaría la escuela y qué oportunidades ofrecería para descontar puntos. Mientras tanto, en la parte superior del barco, cuando los alumnos de la clase A comenzaron a marcharse tras la partida de Sakayanagi, Ryuen Kakeru no se fue. Se quedó allí de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente el helicóptero que ya había aterrizado, con el rostro reflejando disgusto. El espectáculo de la entrada de Sakayanagi, el helicóptero, el presidente del consejo estudiantil acompañándola personalmente, toda la clase alineada para recibirla, cada detalle lo entristecía. Sentía la desigualdad en el trato. Aunque los chicos de la clase A solían ser orgullosos y tener un aire de superioridad, él no creía que la clase A mereciera ese trato. Giró la cabeza para mirar a Orikita Manabu, que se dirigía hacia la salida, y de repente lo siguió a grandes zancadas. «Oye, presidente Orikita». La voz de Ryuen tenía un matiz de provocación, y sonaba particularmente penetrante en la zona superior vacía. Orikita Manabu se detuvo, se giró lentamente y lo miró sin expresión alguna. Ryuen se acercó a él, señaló el helicóptero que no estaba lejos, y habló con un tono lleno de burla. ¿Acaso Sakayanagi no está abusando del presupuesto de la escuela? Usar un helicóptero escolar solo para enviar a una persona, si esto se entera, no sería bueno para la reputación del presidente, ¿verdad? Estas palabras fueron directas, incluso con un matiz provocador. Los alumnos de la clase que aún no se habían dispersado, se detuvieron y miraron al unísono. Luego, miraron a Ryuen como si fuera un tonto. Ryuen, ¿de verdad estás acusando al presidente del consejo estudiantil de favoritismo? ¡Qué audacia! Aunque también les sorprendió que Sakayanagi hubiera llegado en helicóptero, muchos de ellos ni siquiera habían viajado nunca en un avión convencional, y mucho menos en un helicóptero. Pero Orikita Manabu ni se inmutó. Habló con calma. Sakayanagi pagó un total de 1.000.000 de puntos por este viaje. Hizo una pausa, mirando a Ryuen con una mirada serena. Si tú también consigues 1.000.000 de puntos, el helicóptero de la escuela también podrá ser desplegado para ti. ¿Necesitas que me encargue de eso? ¿1.000.000? El rostro de Ryuen se congeló al instante. 1.000.000 de puntos. Ni siquiera tenía 500.000 en el bolsillo. O mejor dicho, con respecto al examen anterior en la isla, aún conservaba el pagaré de 2.000.000 de puntos de su trato con Katsuragi, pero ese pagaré ya se había utilizado para sobornar a Hashimoto. Hablando de 1.000.000, actualmente tenía una deuda de 46,2 millones. Ryuen resopló, reprimiendo la incomodidad que sentía, y se alejó más rápido de lo que había llegado. Desde luego, no iba a mostrar su vergüenza delante de Orikita Manabu, pero la frustración en su interior se hacía cada vez más fuerte. Ese mocoso de Sakayanagi podía conseguir 1.000.000 de puntos sin ningún problema, mientras que él, Ryuen, ni siquiera podía producir tanto. Él recordaría esa deuda. Maldita sea, tengo que ganar algo de dinero en este examen. Tras la partida de Ryuen, la zona superior recuperó gradualmente la calma. Los alumnos de la clase A se dispersaron uno tras otro. La llegada de Sakayanagi había reavivado sus esperanzas, pero también significaba que debían prepararse mejor. Como mínimo, ahora debían informar a Sakayanagi sobre la situación del examen en la isla, las posibles predicciones para el próximo examen y la información recopilada de otras clases.
Después de todo, solo conociéndose a sí mismo y al enemigo podría Sakayanagi tomar rápidamente el control de la situación actual de la clase. Tras la partida de Sakayanagi, Hachiman continuó su camino hacia la zona superior. De pie en la entrada principal, observó la apresurada salida de Riben, con una leve mueca en la comisura de los labios. Se giró hacia Horikita Manabu, que se disponía a marcharse, y de repente habló. «Presidente, si tiene tiempo, nos sentamos en el bar de la terraza». Le invitó a Hachiman. Horikita Manabu lo miró, permaneció en silencio durante 2 segundos y luego asintió levemente. «De acuerdo. No regreso hasta mañana, así que tengo tiempo». Así pues, los dos bajaron las escaleras uno al lado del otro en dirección a la terraza. En el camino, algunos estudiantes pasaban de vez en cuando. Al ver a Hachiman y Horikita Manabu caminando juntos, sus rostros reflejaban incredulidad. ¿Es ese, el presidente del consejo estudiantil? ¿Por qué está con Ikigaya? Joder. ¿Por qué está el presidente en el barco? ¿Tendrá algo que ver con el próximo examen? Maldita sea, el presidente me acaba de mirar. No hice nada malo, ¿verdad? ... Los murmullos seguían llegando. Hachiman parecía no oírlos, pues mantenía la compostura. Horikita Manabu permanecía aún más impasible, como si las conversaciones no existieran. Podría decirse que esos chismes de poca monta no podían perturbarlos. Los dos llegaron al bar de la terraza, que estaba mucho más tranquilo que antes. O mejor dicho, al ver al presidente del consejo estudiantil, los alumnos que originalmente planeaban quedarse allí se alejaron rápidamente. Aunque muchos no habían hablado con Horikita Manabu, había una sensación de familiaridad, como la de un ratón al ver a un gato. Hachiman pidió una limonada helada y se sentó en una mesa de la esquina con Horikita Manabu. No pidió nada para el presidente, ya que acababa de terminar una bebida. Horikita Manabu tomó un sorbo de agua, contempló el mar a lo lejos y habló con calma, aunque con un matiz de profundo significado. En realidad, no era necesario que yo acompañara personalmente a Sakayanagi hasta aquí. Otros miembros del consejo estudiantil podrían haberla acompañado. Hachiman asintió, esperando a que continuara. «Vine porque quería entender la situación de tu examen de primer año», dijo Horikita Manabu, dejando su vaso y fijando la mirada en Hachiman. La clase A obtuvo 120 puntos, la clase B 0, la clase C 350 y la clase D 50. Personalmente, creo que esta distribución de calificaciones es muy inusual. Su tono seguía siendo monótono, pero sus ojos tenían un brillo penetrante, como si hubiera percibido algún aroma. Hachiman no se sorprendió. En la obra original, Horikita Manabu era el jefe de los alumnos mayores, un monstruo que arrastró a 39 compañeros él solo. En muchos sentidos, era incluso comparable al protagonista, Ayanokuji Kiyotaka. Dada la agudeza de Horikita Manabu, era imposible que no se percatara de las trampas de este examen. Sobre todo porque, había demostrado cierta inteligencia antes de que comenzara el examen, y aún así su clase B terminó con 0 puntos. 0 puntos. Fue realmente ridículo. Sin embargo, Horikita Manabu era, después de todo, el hermano de Horikita Suzune. Hachiman tenía cierta experiencia tratando con personas llamadas Horikita, así que sacó una pequeña libreta de su bolsillo, la abrió y se la acercó a Horikita Manabu. «Esto es lo que organicé durante mi revisión. La estrategia de diseño para el examen de la isla deshabitada y las consideraciones para cada paso están ahí». Horikita Manabu tomó el cuaderno y sus ojos recorrieron rápidamente su contenido. Frunció ligeramente el ceño, para luego recuperar la calma. Tras respirar hondo unas cuantas veces, cerró el cuaderno y se lo devolvió a Hachiman. «Parece que ya has hablado de esto con Suzune», dijo Horikita Manabu. Hachiman se sobresaltó un poco, pero luego comprendió. Horikita Manabu estaba diciendo que el hecho de haber preparado esos materiales con antelación era claramente para una persona en particular. ¿Y quién necesitaría comprender plenamente tal conocimiento? ¿Y quién necesitaría que Hachiman lo escribiera desde cero? Era su inepta hermana pequeña. Horikita Manabu comprendía muy bien el nivel actual de su hermana. Ella sí estuvo involucrada, no negó Hachiman. Fue de gran ayuda en este examen. ¿De verdad? Horikita Manabu alzó su copa y dio un sorbo. Su tono seguía siendo monótono, pero se percibía un leve, casi imperceptible, alivio.
parece que Suzune sí aprende cosas estando contigo. Hachiman escuchó esto y de repente no supo cómo responder. No podía decir exactamente que estaba entrenando a Orikita Suzune como futura miembro de la clase B, ¿verdad? Así que entrenarla era en realidad por el bien de su clase B. Además, no podía explicar que Orikita Suzune ahora participara en diversas transacciones sin inmutarse, e incluso que hubiera empezado a aprender a actuar y engañar a la gente. Estas no eran precisamente cualidades positivas. Más bien, él estaba empezando a manchar su reputación con su mala fama. Así, cambió de tema. Orikita-san ya ha conseguido 3 millones de puntos. La meta de 20 millones ya no es inalcanzable. 3 millones. Aunque esa cifra salía de la boca de Hachiman y sonaba simple, era suficiente para sorprender a cualquier estudiante del Instituto de Formación Avanzada. Orikita Manabu permaneció en silencio por un instante, con la mirada fija una vez más en el mar lejano. No habló ni intentó disuadir a Hachiman. Simplemente observó en silencio el océano azul, con un destello de compleja emoción en sus ojos. 20 millones de puntos era la forma en que Suzune quería demostrar su valía, y también su deseo de apoyar a su hermano, que aún no era lo suficientemente fuerte. Si conseguía 20 millones, sin duda podría ayudar a su clase. Y Ikigaya Hachiman, un chico al que ni siquiera él podía descifrar, en realidad la estaba ayudando a acercarse a esa meta paso a paso. Orikita Manabu no creía que su propia clase necesitara que su hermana se preocupara por ellos, ni que necesitaran sus puntos para mantener su posición en la clase A o para asegurar que todos se graduaran de la clase A. Pero, si Suzune realmente pudiera ahorrar suficientes puntos para transferirse a la clase en la que estaba Hachiman. Orikita Manabu apartó la mirada y sostuvo ligeramente su vaso. Incluso si Ikigaya le engañó, tal vez no sería algo malo. Al menos, al lado de Ikigaya, Suzune ya no era aquella chica solitaria que solo sabía esconder la cabeza entre los libros. Había empezado a aprender a llevarse bien con los demás, a pensar estratégicamente e incluso a actuar. Estos cambios eran cosas que él, como hermano, no podía decirle directamente, pero eran cosas que siempre había querido enseñarle pero no había podido. Si bien no había nada de malo en tener principios, este mundo no estaba completamente lleno de bondad. Hacer las concesiones adecuadas e integrarse sin problemas era la forma correcta de hacerlo. Ikigaya. Orikita Manabu se ajustó las gafas de repente. Esta vez, al hablar, su tono seguía siendo tranquilo, pero con un dejo de seriedad. Hachiman lo miró. Te dejo a Suzune, dijo Orikita Manabu. Tanto si se queda en la clase D como si se traslada a tu clase B, con que aprenda y crezca de verdad será suficiente. Hachiman asintió. Lo entiendo. Yo también soy hermano. Al oír a Hachiman decir que él también era su hermano, Orikita Manabu no dijo nada más. En cambio, terminó rápidamente su limonada y se levantó. Me iré en breve. En otras palabras, su objetivo se había cumplido. ¿No vas a ver a tu hermana?, preguntó Hachiman. Orikita Manabu pareció dudar por un instante, luego negó con la cabeza. El líder final de la clase D para el examen de la isla fue Ayano-Kuji, ¿verdad? Es decir, debido a la existencia de Ayano-Kuji, Orikita Manabu no creía que encontrarse con su hermana ahora fuera algo bueno. Aunque Hachiman sentía que Ayano-Kuji ya había grabado su reunión en aquel entonces y sabía que Orikita Suzune era la hermana del presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, y que lo revelaría en el momento apropiado para lograr su expulsión. Así pues, intentar evitar las sospechas ahora era inútil. Es probable que Orikita Manabu ya lo intuyera, pero aún no había estimado el alcance de la crueldad de Ayano-Kuji. ¿Podrías dedicar un momento a ver al nuevo miembro que está a punto de unirse al consejo estudiantil?, preguntó Hachiman a modo de seguimiento. ¿Karuizawa? Orikita Manabu se ajustó las gafas. No tienes reparos en recomendar a tu propia gente. Bueno, Hachiman solo emitió ese sonido, y Orikita Manabu ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia la cabaña. Pero tras dar unos pasos, se detuvo de repente e inclinó ligeramente la cabeza. Por cierto, esa libretita, la próxima vez puedes dejar que Suzune la prepare ella misma. Si hace la reseña ella misma, el resultado será mejor. Tras decir eso, siguió adelante y pronto desapareció al final del pasillo. Hachiman miraba hacia atrás, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios.
Horikita Manabu, como hermano, no lo decía, pero quería a su hermana más que nadie. Ay, qué hermano mayor tan problemático. No es como yo. Siempre he sido muy sincera con Komachi. Pero eso también hace que Komachi se preocupe por mis sentimientos. ¿Acaso eso no es tan bueno? Hachiman rara vez comenzaba su autorreflexión diaria. Sin embargo, la mirada de Hachiman volvió a posarse en la pequeña libreta que tenía en la mano. Dejaré que Horikita haga su propia revisión del examen la próxima vez. Esa sugerencia podría adoptarse. Al fin y al cabo, darle la mano no era tan efectivo como dejar que lo intentara ella misma primero. Mientras tanto, dentro de la nave, en un rincón del área de descanso temporal de clase C, Ryuen Kakeru había regresado. Estaba apoyado en la ventana, apretando una lata de refresco vacía entre las manos, con la mirada sombría mientras observaba el mar oscurecerse afuera. El rechazo de Horikita Manabu lo había dejado bastante disgustado, pero realmente estaba arruinado. Su patrimonio neto actual era de menos 46,6 millones. Poco después, Ibuki Mio entró rápidamente. Al notar que solo estaban presentes los alumnos de la clase C, miró a Ryuen y le dijo con rapidez: Ryuen, acabo de ver a Ikigaya Hachiman y al presidente del consejo estudiantil charlando a solas en la terraza. Llevaban allí un buen rato. La mano de Ryuen se detuvo un instante, y luego esbozó una mueca de desprecio. Ese tipo sí que sabe cómo ascender. No se trataba solo de charlar, continuó Ibuki. El presidente estaba mirando el cuaderno de Ikigaya. Parecían estar hablando de algo importante. Mucha gente los vio. Me imagino que otras clases también lo están comentando. Ryuen arrojó la lata de refresco a un cubo de basura en la esquina. La lata metálica golpeó la pared del contenedor con un fuerte estruendo. Se levantó, se acercó a la ventana, metió las manos en los bolsillos y siguió mirando hacia afuera. Me interesa mucho de qué estaban hablando. Si tengo la oportunidad, iré a grabarlos también. Ibuki se quedó atónita y su expresión se tornó algo agria. ¿Estás loca? Es la presidenta del consejo estudiantil. ¿Y qué hay del presidente? Ryuen se giró con una sonrisa fría en los labios. Por muy poderoso que sea Horikita Manabu, es un estudiante de tercer año. Después de graduarse este año, no será nadie. ¿Qué importa si lo grabo? Habló con indiferencia, como si el cargo de presidente del consejo estudiantil no fuera más que un título a punto de caducar para él. ¿Y si te pillan? Ibuki quería decir algo más, pero Ryuen levantó una mano para interrumpirla. ¿Y si lo soy? ¿Expulsión? ¿Amenazas? La mirada de Ryuen se tornó peligrosa. ¿Crees que tengo miedo de eso? Ahora mismo, la clase C debe ser implacable. Ibuki guardó silencio. En comparación con las clases A y B, la clase C no tenía mucha fuerza en general, y Ryuen solía recurrir a métodos oportunistas o poco éticos. Pero si lo pensaba bien, tampoco se le ocurría un plan ganador. En ese momento, Ryuen volvió la mirada hacia la ventana, con un tono serio. Después de que Horikita Manabu se gradúe, ¿quién crees que ocupará el puesto de presidente del consejo estudiantil? Ibuki pensó un momento y dijo con incertidumbre: probablemente el vicepresidente de segundo año. O Ikigaya. En realidad, Sakayanagi también había obtenido la clasificación para correr, pero Ibuki intuía que Ikigaya podría tener más posibilidades de ganar. Ikigaya, repitió Ryuen el nombre, con un rastro de frustración en los ojos. Si ese tipo se convierte en presidente, será un verdadero desastre para la clase C. Ese tipo ya es bastante difícil de tratar como compañero de clase. Si llega a ser presidente, y obtiene acceso a la autoridad del consejo estudiantil, sin duda usará ese poder al máximo. Después de todo, en esta escuela, ser presidente es sinónimo de fuerza, así que abusar de esa autoridad también es su libertad. Ryuen hizo una pausa. Así que por eso querías vender nuestros votos de la clase C al vicepresidente Nagumo en su segundo año, añadió Ibuki. ¿Nagumo? Se burló Ryuen. Él vive un año escolar sin mí, y sus oponentes son todos unos inútiles. Si viniera a nuestro primer año, solo serviría para la clase D. Es así. Es así.
Ibuki seguía pensando, y no era la primera vez, que Ryuen era demasiado arrogante. En ese preciso instante, el teléfono que Ryuen llevaba en el bolsillo vibró repentinamente. Lo sacó, echó un vistazo a la pantalla y la expresión de su rostro cambió al instante. ¿Qué ocurre?, preguntó Ibuki rápidamente, al notar su cambio. Ryuen no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos antes de hablar lentamente. El vigía envió un mensaje diciendo que confirmaron la aparición de Ayanokuji de la clase D. ¿Ayanokuji? Ibuki frunció el ceño. Ese tipo que siempre se esconde detrás de Hirata. Escondiéndose detrás. Se burló Ryuen. Él fue quien hizo que las clases A y C reprobaran el último examen en la isla. Ese bien intencionado de Hirata no tiene agallas. Y el que finalmente atacó a nuestra clase C, invalidando todos nuestros puntos, también fue él. Mientras hablaba, Ryuen hizo una pausa y rápidamente tocó la pantalla, enviando una orden. Díganle a Shisaki y a los demás que sigan vigilando. No lo pierdan de vista. Ese tal Ayanokuji definitivamente está tramando algo. Si este examen tiene muchos puntos, entonces es un competidor muy peligroso. Y yo lo aplastaré. Al ver a Ryuen dar órdenes, Ibuki recordó algo de repente y preguntó, ¿qué pasa con la clase A? Ahora que Sakayanagi está aquí, vamos a dejarlos solos. ¿Los dejas en paz? Ryuen guardó su teléfono y se giró hacia ella, con un toque de picardía en la mirada. Ibuki, aún eres muy joven. Menos mal que no fuiste a la clase D como espía. Sobreestimé tu coeficiente intelectual. Eres demasiado simple. Estas palabras fueron increíblemente duras, lo que dejó a Ibuki algo insatisfecha. Pero Ryuen ya se había acercado a la ventana y la había abierto, dejando entrar la brisa marina. Con Sakayanagi aquí, el ambiente del examen se volverá aún más tenso. ¿Qué sentido tienen las insignificantes riñas de nuestra clase C? Los verdaderos espías maestros están en la clase A. Ibuki se quedó atónita, y luego comprendió. ¿Te refieres a Hashimoto? Ryuen no respondió, pero su silencio lo decía todo. Masayoshi Hashimoto, el que filtró la información sobre el líder de la clase A durante el examen en la isla. Su actuación casi lo engañó incluso a él. Si Ikigaya no se lo hubiera señalado, seguiría pensando que Hashimoto era solo un oportunista. Si ese tipo pudo traicionar una vez, puede hacerlo una segunda vez, dijo Ryuen. Sin embargo, ahora que Sakayanagi está aquí, su situación se volverá aún más delicada. Ya verás. Sin duda habrá un buen espectáculo en la clase A esta vez. Ikigaya acaba de ir a ver a Sakayanagi, ¿crees que ahora que ella está aquí, Ikigaya se quedará de brazos cruzados? Todos dicen que soy yo quien está desesperado por ascender, pero en realidad, el que está más desesperado es Ikigaya. Ibuki guardó silencio. Recordaba cuando la habían contratado para ser espía en la clase D. Pelearse intencionadamente con Ryuen, resultar herida a propósito, todo para ganarse la confianza de la clase D. El resultado, Ikigaya ya había comprado la clase D. Había recibido una paliza en vano y no había ganado nada con ello. Aunque había regresado a la zona de clase C a tiempo para minimizar las pérdidas, también había aceptado la tarea de Ryuen de vigilar a Ikigaya durante una semana. Durante ese tiempo, el comportamiento de Ikigaya había sido sumamente honesto. Ella había pensado que la puntuación de 0 puntos de Ikigaya significaba que se había dado por vencido en el examen, pero ahora se daba cuenta de que se había equivocado de nuevo. ¿De verdad soy tan ingenuo y fácil de engañar? Ryuen, dijo Ibuki de repente, con un tono que denotaba cierta confusión. ¿Qué tipo de estudiantes pretende formar esta escuela? Ryuen se giró hacia ella, aparentemente sin esperar que le hiciera esa pregunta. Ibuki continuó. Que las clases compitan entre sí, usando puntos y puntuaciones para motivarnos, mientras que las clases inferiores no tienen ninguna posibilidad de ganar a menos que usen métodos deshonestos como los vuestros. ¿Acaso eso no significa que la escuela incluso nos anima a usar estos métodos de espionaje, traición y cálculo? E incluso la clase A está cayendo en el espionaje. ¿De verdad esto está formando talento? Hizo una pausa, bajando la voz. ¿O es que la escuela simplemente quiere que nos convirtamos en este tipo de personas que usarán cualquier medio para ganar?
Ryuen guardó silencio durante unos segundos y luego, de repente, soltó una carcajada. En esa risa no había burla ni desdén. Al contrario, contenía un inusual matiz de seriedad. Ibuki, esa es una buena pregunta. Se acercó a la ventana, apoyó las manos en el alféizar y mantuvo la mirada fija en el punto donde el mar se encontraba con el cielo. No me importa qué tipo de gente quiera formar la escuela. No me importa cómo quiera jugar la clase A, sigo sin importarme lo que esté planeando ese tal Ikigaya. Giró la cabeza para mirar a Ibuki, con los ojos ardiendo con un fuego abrasador. Solo me importa una cosa: ganar. No importa qué tipo de estudiantes quiera la escuela, no importa lo malas que sean sus reglas, voy a ganar. Haré que la clase se ascienda y le demostraré a todo el mundo que yo, Ryuen Kakeru, puedo lograr una remontada exitosa. Para eso estoy aquí en esta escuela. Ibuki lo miró, momentáneamente sin palabras. Ryuen apartó la mirada y volvió a mirar por la ventana. En cuanto a lo que dijiste, ¿qué tipo de persona seré? ¿Qué métodos usaré? Hablaremos de eso después de que haya ganado. Porque nunca le importó el proceso. A él solo le importaba el resultado. La brisa marina seguía soplando afuera, trayendo consigo un aroma salino mientras recorría la cabina y se perdía en la distancia. Ryuen Kakeru permanecía allí de pie, con la mirada firme, como si ya pudiera prever el resultado del examen 3 días después. No importaba quién fuera el oponente. Sin importar las reglas. Él iba a ganar.